192. Hemos llegado aquí a la semana 9 y estamos acercándonos al fin del libro. Aunque hay mucho más para enseñar, pero estamos llegando, ¿verdad? Estamos llegando. Aquí, semana 9, donde dice por arriba, la iglesia es vital. Es vital. La iglesia no simplemente es algo agregado a la vida cristiana, es una parte esencial del crecimiento cristiano y es esencial en el plan de Dios para guardar la verdad y alcanzar al mundo con el Evangelio. Y es así, la iglesia es necesario para los cristianos, para el Evangelio, para alcanzar al mundo. Es necesario para nosotros congregarnos aquí a aprender de Jesucristo. Todo de eso, la iglesia, aunque posiblemente una persona puede pensar, por la calle, puede pensar que bueno, ¿por qué hay que asistir a la iglesia fielmente? ¿Por qué eso es necesario? Pero es necesario que nosotros nos congregamos aquí o en una iglesia que predique la verdad para alabarle a Dios y aprender de Jesucristo. Y eso es importante, eso es necesario. Dice aquí, es el guardián de la verdad, de la verdad. La palabra aquí es verdad. Es el guardián de la verdad. Si la iglesia no muestra una postura firme, ¿quién lo hará? Dice aquí, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. ¿Alguien puede leer aquí de 1 a Timoteo 3:15? Amén, así es. Que aquí es donde se comparte, se predique la verdad de la palabra de Dios para la congregación, ¿verdad? Para que nosotros escuchamos lo que es la verdad. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos una luz para el mundo, ¿verdad? Para compartir la verdad, porque el mundo está en oscuridad. Hay engaño en el mundo. Satanás está andando para decir sus mentiras, pero nosotros estamos aquí para compartir con los demás y decir a nosotros lo que es la verdad. Los cristianos deben contender por la fe. ¿Alguien quiere leer ahí en el libro de Judas? Judas 1:3. Amén, amén. Que debemos contender ardientemente, ¿verdad? Fielmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe en el muerto, el sepulcro, la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos fe en su muerte, en su resurrección. Y nosotros debemos decirle a los demás, contender por la fe, porque tú sabes que están dando, como yo dije, las mentiras de Satanás para engañarle a las personas. Y cuando se predique a otra cosa que no es la verdad, cuando una persona predique a otro Jesús o a otro Dios o para alabar a un ídolo o para decir que hay muchos dioses o para decir que la salvación no es a través de Jesucristo, esos son mentiras de Satanás y hay que contender por la fe para decir que la salvación es solamente a través de Jesucristo. Dice la palabra que Él es el camino para llegar hasta el cielo. El único camino es a través de Jesucristo. Hay que tener fe en Él y solo en Él. También hay otra mentira que hay que predicar contra también, que dice que
que son las buenas obras que nos salvan. Pero la Biblia dice claramente en Efesios 2, 8 hasta 10, que nosotros no somos salvos por las buenas obras, pero por la gracia somos salvos a través de la fe en Jesucristo. Es por fe que nos salva. El plan de Dios es alcanzar al mundo. El plan de Dios es alcanzar al mundo. Así es. Hacemos obra porque somos salvos. Porque si vamos a leer aquí en Efesios 2. Efesios 2, versículo 8 hasta 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, dice que soy salvo por medio de la fe, versículo 9, no por obras, y somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras. Entonces, nosotros recibimos salvación por la fe, y después Dios quiere crear en nosotros buenas obras. Quiere crear que nosotros hagamos buenas obras, pero nosotros no somos salvos por obras, para que nadie se glorie, para que cuando yo llegue al cielo no te puedo decir, yo merezco estar aquí, porque yo hice esto. No es así, porque todos somos pecadores y nadie puede ganar la salvación por lo que hacemos, porque no hay suficientes cosas que podemos hacer de justicia para llegar hasta la salvación. Por esa razón es un don, donde dice, es un don, es un regalo. ¿Qué cómo? Que la fe sin obra es muerte. La fe sin obra Es muerte. es muerte. Porque la fe, eso viene de Santiago 2. La fe debe producir fruto en tu vida. Si no está produciendo nada, significa que de verdad no tienes fe. De verdad, no hay algo real o sincero en tu vida. Eso es lo que significa. Porque cuando Dios entra, yo he dado este ejemplo antes, pero cuando Dios entra en la vida de una persona, Dios es tan grande y nosotros somos tan pequeños que Él va a comenzar a cambiar la vida de esa persona. ¿Cómo que es Dios, que es santo, puede entrar en una persona y no cambiarte para ser santo? No es posible. No es posible, porque Dios va a comenzar a cambiarte para ser santo, para ser más como Él, para hacer buenas obras. La fe comienza en el corazón, pero desde yo tengo fe, yo comparto a Jesucristo a los demás. Yo hablo de Él, de mi salvación, de mi fe que yo tengo. Yo quiero vivir para el Señor porque yo le amo a Él. Y eso viene de mi fe en Él. Pero si no tenía esa fundación de fe, entonces mi fe sería muerto, ¿verdad? Sería muerto. No es real, no es algo sincero. Y es así. La fe es algo que se convierte en hacer buenas obras, porque somos su creación, su hechura. Decimos aquí, alcanzar, el plan de Dios es alcanzar al mundo. También, ¿cómo es un regalo? ¿Cómo es un regalo? Es algo que nosotros no merecemos, es algo de misericordia de Dios. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, esta Biblia tú lo puedes tener, es tuyo. Pero para tenerlo,
para tenerla, él tiene que recibir la verdad. Él tiene que extender sus manos para recibir la Biblia. Es aquí. Cuando él lo hace, él está recibiendo la verdad. Él está recibiendo esa Biblia. Es un regalo. Cuando ustedes dan a una persona un regalo, ustedes piden dinero de ellos para ese regalo. Eso es un regalo para ti. Pero tú tienes que pagarme a mí. Eso no es un regalo, ¿verdad? No, de verdad, eso no es un regalo, porque un regalo es algo gratis que yo estoy haciéndole para él. Es algo que él no, posiblemente no merece, porque nosotros no merecemos la salvación. La justicia que hacemos, la Biblia dice, son trapas sucias. Son trapas sucias que nosotros hacemos de justicia. Si Dios ve a nuestra justicia, a nuestras buenas obras como trapas sucias, ¿cómo es que eso puede ganar la salvación? Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Es imposible. Por esa razón, la salvación es un regalo, es gratis, viene por la fe, pero la fe obra en una persona para que ellos hagan buenas obras. El plan de Dios es alcanzar al mundo. Dios nos ha dado a llevar el Evangelio a todo el mundo y la iglesia local es el vehículo por el cual esto se lleva a cabo por medio de alcance personal y misiones mundiales. ¿Alguien puede leer de Mateo? Mateo 10, 28, aquí en el libro. Por abajo en el libro. Amén. Y dice, vamos a ver cómo se lleva a cabo en la práctica en la lección 12. Pero el plan de Dios es alcanzar al mundo. Por esa razón, yo estoy seguro en mi corazón que Dios nos envió aquí para alcanzar, como dice la palabra, alcanzar al mundo. Salud. Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre. Yo conozco a través del mundo pastores en África que han venido de los Estados Unidos y fueron a África, fueron a China, a diferentes partes del mundo, a Alemania. Yo conozco a tantos y nosotros oramos por ellos. Cuando nosotros estábamos preparándonos para venir aquí a la República Dominicana, conocimos a muchos pastores quienes iban a ir a otra parte del mundo. Cientos de ellos. Ellos tuvieron una carga para un país, para ir allá. ¿Quién hizo eso? Era Dios. ¿Quién puso esa carga en su corazón para ir a otro lugar, a otro país, para como dice aquí, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros aquí estamos fundando una iglesia, ¿verdad? Una iglesia de la verdad. Y a través de esta iglesia, Dios quiere como llamar más. Llamar a más personas para hacer su obra. Para servirle a Él. Yo no sé lo que Dios va a hacer en el futuro, pero posiblemente Dios va a llamar a alguien para ser pastor. Y comenzar otra iglesia en la República Dominicana. ¿Quién sabe? Dios lo sabe. Pero mi oración es que Dios siga obrando, utilizando a esa iglesia para la verdad y para compartir y construir otras iglesias para que más personas lleguen a Jesucristo en su corazón. Dios quiere nutrir. Dios quiere nutrir al cristiano. Nutrir al cristiano. Note estos propósitos para la iglesia local que le ayuden a crecer.
en su caminar como cristiano. Predicar la palabra de Dios, la predicación de la Biblia trabaja en nuestros corazones y nos ayuda a crecer en madurez espiritual. Nosotros estamos enseñando, como dice en la página antes, la iglesia es vital. Yo estaba diciendo antes, posiblemente hay una persona afuera o quien no conoce la razón porque hay que ser fiel a la iglesia. Porque es importante aprender a escuchar de la palabra para que nosotros crezcamos. La predicación de la palabra trabaja en nuestros corazones y nos ayuda a crecer en madurez espiritual. Para que la palabra llegue a más personas y alcanzamos a más personas con el Evangelio. Ellos escuchan, se conviertan a Jesucristo en su corazón. Vamos a leer aquí de Hechos, pero hay que buscarlo en la Biblia. Hechos 13:5. ¿Alguien puede buscar ese versículo? Hechos 13:5. Y alguien más de Romanos 10:17. Romanos 10:17. Hechos 13:5 y Romanos 10:17. Ellos anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Y también en Romanos dice que hay que oír de la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que ellos van a escuchar la palabra? Eso es lo que dice en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien les predique. Entonces, por esa razón Dios envía a los predicadores para predicar la palabra de Dios, para compartir, para que las personas oyen de la palabra de Dios y se conviertan a Jesucristo. Predicar la palabra, la predicación de la Biblia trabaja en nuestros corazones y nos ayuda a crecer. Proveer compañerismo. La iglesia local es un lugar donde podemos conocer personas que desean servir al Señor y vivir para Él. Las amistades cristianas son vitales para ayudarnos a crecer espiritualmente. Nosotros necesitamos un compañero, ¿verdad? Un amigo de la fe. Alguien quien nos puede ayudar para mejorarnos, para ayudarnos a ser fiel al Señor, para escuchar la palabra, crecer en la palabra. Es importante tener a otros hermanos y hermanas en Cristo quien nos puede animar, fortalecer. Eso es otra razón por la iglesia para proveer compañerismo. Nosotros decimos que es importante tener amigos quienes son cristianos para que les ayuden a nosotros, ¿verdad? A tener compañerismo. Vamos a leer aquí de Hechos 2:42. Esto está hablando de la primera iglesia, cuando ellos primeramente comenzaron a congregarse y escuchar la palabra de Dios. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que ellos oyeron, escucharon, ellos siguieron en esa doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ellos están comunicándose uno con otro, hablando entre sí. En el partimiento del pan ellos estaban comiendo juntos también, ¿verdad?
y en las oraciones. Es importante tener una comunión entre nosotros, relaciones buenas. Yo he predicado recientemente en eso, para tener buenas comunicaciones, relaciones en la iglesia entre nosotros, perdonar uno a otro. También la Biblia habla en cómo que debemos compartir de nuestras faltas, de nuestro pecado, para hablar con otra persona, y eso nos ayude para sanar. Nos ayude para sanar. Dice la palabra. Porque es así. Si yo le digo a otro hermano en Cristo lo que está pasando en mi vida, ¿qué pasa? Ellos van a orar por mí, ¿verdad? O deben orar. También ellos me pueden ayudar para fortalecerme y darme consejo. Posiblemente me pueden decir que ellos están pasando por lo mismo y nos podemos ayudar uno a otro para mejorar en los problemas en la vida, en lo que estamos pasando. Es importante tener compañerismo, proveer supervisión, donde dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero ha designado al pastor como su pastor, quien provee liderazgo espiritual. Su pastor es un regalo de Dios para animar, edificar y equipar su vida para el crecimiento y el fruto espiritual. El cristiano sabio establecerá una relación fuerte y rendirá cuentas con su pastor. Así es. Tú sabes que un pastor es alguien quien guía, ¿verdad? Guía a las ovejas hasta la verdad, Yo he conocido a personas, por ejemplo, quienes dicen que ellos tienen fe, pero nunca se han congregado. Y tú sabes que muchas veces en las personas quienes yo he conocido, quienes no tienen alguien quien les enseña o comparte o predique la palabra de Dios, siempre llegan doctrinas muy raras, creencias raras. Ellos creen en cosas que posiblemente no son la verdad, porque ellos no tienen a alguien para enseñarle, para enseñarle lo que es la verdad. Hay un ejemplo en la Biblia. Déjame ver si yo lo puedo encontrar aquí. Dice aquí, supervisión. Cristo es la cabeza de la iglesia. Vamos a leer de Hebreos 13, 17. ¿Alguien puede leer de Hebreos 13, 17? También nosotros vamos rápidamente a Hechos 18, 24. Hechos 18, 24. Eso es lo que yo estaba buscando y lo encontré. Yo estaba en el capítulo equivocado, pero lo encontré. Hechos 18, 24. Eso es de página 973. Yo estaba diciendo en cómo que cuando personas no tienen a alguien para enseñarle, a veces ellos entienden cosas equivocadas o ellos mal interpretan la palabra de Dios. Y vamos a leer lo que dice aquí, Hechos 18, comenzamos con versículo 24. Es página 973. Que dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, para decir que él recibió como él creyó en Cristo, ¿verdad? Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila,
le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, lo que yo estaba diciendo, aquí vemos a Priscila y Aquila. Parece que ellos son esposo y esposa, y ellos escucharon a él predicando en la sinagoga, diciendo cosas que él escuchó sobre el bautismo de Juan. Entonces él no tenía todo lo que él necesitaba para enseñarlo correctamente a los demás, y ellos, dice la palabra, le tomaron aparte para tener unos estudios de la palabra de Dios y para enseñarlo correctamente. Por esa razón es importante que nosotros tenemos a alguien instruyéndonos, enseñándonos la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Yo también escucho a pastores predicar. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con eso, porque no todos predican la verdad. Pero yo escucho a pastores quienes yo conozco que van a enseñar doctrina buena. Yo escucho a ellos. Pero es bueno escuchar la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra, que nos instruye correctamente, ¿verdad? Que nos instruye correctamente. Restaurar, estamos por abajo de la página 193. Restaurar a los miembros en pecado. La iglesia debe ser un lugar donde no solamente recibimos gracia, sino que también la extendemos a los que han caído en el pecado y desean restaurar su comunión con Dios y su familia de la iglesia. Yo he hablado sobre esto también, que todos de nosotros somos capaces de caer en tentación, ¿verdad? Somos capaces de caer en tentación. La diferencia entre nosotros y el mundo es que nosotros tenemos perdón para con el Padre. Si hemos confiado en Cristo, tenemos perdón. Eso no significa que tenemos excusa para pecar, ¿verdad? Pero estoy diciendo que tenemos perdón. Eso es algo que el mundo no tiene. También tenemos el Espíritu Santo quien nos ayude para no caer en tentación. Para que nosotros podamos tener la fuerza para resistir el diablo, resistir la tentación y decir que no. Yo también voy a hablar un poquito de eso esta mañana en el mensaje. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo quien nos ayude a no caer. Pero a veces alguien cae en el pecado. Y nosotros como familia de la iglesia les podemos ayudar a ellos para restaurarles, ayudarles para salir de ese pecado y enderezar sus caminos de nuevo en Cristo. Y por esa razón estamos aquí. ¿Cómo sería si no había pastores o las iglesias? El mundo estaría en caos, ¿verdad? En muchos problemas. En muchos problemas. La Biblia habla en como que Cristo vio a Jerusalén, a Israel, a los judíos los vio y dijo que ellos eran como ovejas sin pastor. Eran ovejas sin pastor. Él dijo que hay mucha obra para hacer, pero hay pocos obreros. Hay mucha obra para hacer, pero pocos obreros.
nosotros necesitamos orar que Dios envíe y crea más obreros para hacer su obra. Vamos a leer de Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Amén. Aquí dice que si alguien cae, ¿verdad?, en el pecado, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice que los quienes ya tienen su vida están haciendo correctamente en obedecer al Señor. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces nosotros estamos aquí para ayudarle a otra persona, para levantarle cuando ellos caigan, para levantarle, quitar el polvo y ayudarle para seguir adelante, para la gloria del Señor. ¿Cómo que estábamos hablando sobre ser cristiano? Debemos tener fruto, ¿verdad? En nuestra vida, debemos tener fruto. Pero es posible, como dice aquí, es posible que una persona cae en tentación, en el pecado. Pero yo estaba hablando sobre esto también, que si nosotros somos salvos, el Espíritu Santo o Dios nos va a castigar cuando desobedecemos y ayudarnos a ser fiel de nuevo, Por esa razón, cuando alguien cae, como dice aquí, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Yo tengo misericordia, o yo intento para tener misericordia en cada persona, para ayudarle a ellos, pero también pensando en mí, que es posible que yo también podría caer en tentación. Y por esa razón yo tengo que tener una vida muy cerca al Señor, orar, vivir fielmente y hacer lo mejor que yo puedo, porque yo sé que Satanás, él quiere que yo caiga. Él quiere que yo caiga. Ustedes han escuchado de pastores quienes han caído en el pecado, ellos tuvieron que salir de ser pastor. Porque cayeron en el pecado. ¿Qué pasó? Era Satanás quien los tentó. Porque hay una marca ahí en ellos. Que Satanás quiere destruir la vida de la iglesia, de las personas, de los miembros. Y eso viene a través de la tentación. Por esa razón hay que orar, hay que ser fiel. Hay que tener buen compañerismo entre nosotros, buenas relaciones. Para eso no permite que Satanás entre y engañarnos y llevar a las personas. Llevar a las personas afuera de Dios. Y cuando vemos a alguien en pecado, es un momento de restaurarlos a ellos. Vamos a terminar aquí donde estamos en esta página. Y en la próxima semana terminaremos con la semana 9. Pero vamos a terminar aquí en esta página hoy.